El siguiente espacio es una presentación de Clínica Hacter. El placer, por supuesto, de todos los martes de recibir al doctor Hacter. Muy buenos días, doctor. Buenos días, es un gusto, un placer estar nuevamente con todos ustedes, con un poquito más de fresco, hacía mucha calor estos días. Viene bien este fresco, Sí, sí, ojalá siga lloviendo un poco más. Vamos a seguir hablando sobre, como usted decía, las patologías dolorosas, fundamentalmente el síndrome doloroso de cadera, que es lo que habíamos comenzado semanas pasadas, y habíamos dicho que las posibilidades por las cuales una persona podía sufrir de la cadera, tener dolores de cadera, eran bastante variados, y habíamos dicho que habían 3, 4 grandes categorías, y dentro de esas categorías, a su vez, subdivisiones. Quizás en la mañana de hoy lo que habría que hacer un poquito más de hincapié es sobre la coxoartrosis, que es otra de las causas del síndrome doloroso de cadera. Así como dijimos semanas pasadas que hacía referencia a todo lo que eran partes blandas, y cuando hablamos de partes blandas hablamos de las bolsas serosas, hablábamos de los tendones. También cuando hay un problema en la cadera puede estar en las partes lo que llamamos duras, es decir, en los cartílagos, en el hueso propiamente dicho. Fundamentalmente cuando hablamos de coxoartrosis, de artrosis de cadera, hacemos referencia a la articulación propiamente dicha, al espacio articular propiamente dicho, y fundamentalmente a lo que hace referencia al cartílago articular. Cuando se produce una artrosis de cadera, es decir, lo que popularmente se llama un desgaste de cadera, en realidad es una artrosis con su anatomopatología, con su etiopatología, con su epidemiología, pero la gente lo conoce por el desgaste de la cadera popularmente. Se inicia con un trastorno a nivel bioquímico, a nivel celular, de la célula del cartílago, que tapiza por un lado la cavidad cotiloidea del hueso coxal y por otro lado la cabeza del fémur. Por distintas circunstancias, ese cartílago que está formado por células, los condrocitos, sufre alteraciones bioquímicas, ¿sí? Estas alteraciones bioquímicas que disparan el proceso degenerativo artrósico, y cuando hablo degenerativo, digamos, no tiene que ser nada malo. La gente a veces cuando uno habla de ciertas palabras tiene que tener cuidado, porque lo que uno interpreta como normal, el paciente, como cuando hablamos de crónico, degenerativo, la gente enseguida ya dispara una serie de miedos que no tienen por qué ser así, porque la degeneración no es algo maligno, no tiene por qué ser algo maligno. En el caso de la artrosis no es maligno. Bien. Y cuando hablamos de algo crónico, tampoco crónico significa periodo de tiempo, X periodo de tiempo por encima de 3 meses. ¿Qué estamos viendo, doctor? Acá lo que estamos viendo un poco la sintomatología del síndrome doloroso de cadera. Puede ser la artrosis, puede ser de las bursitis, puede ser de otra patología. Genéricamente, ¿qué nos va a dar un problema en la cadera? Dolor en la cadera, como estamos viendo, nos puede dar dolor en la ingle, es muy sugestivo, dolor en la nalga, dolor en el muslo, dolor en la rodilla, como dice el sexto punto, dificultad para caminar, inestabilidad en la marcha. Esto se comprende. Si tenemos un problema, un dolor, vamos a tener también dificultades para caminar. En muchas patologías, justamente en la coxoartrosis, en la artrosis que estamos hablando de cadera, evolucionadas de muchos meses, de muchos años, se acorta, digamos, disminuye el espacio articular, se gastan también secundariamente un poco los huesos, y todo eso produce un acortamiento de la pierna porque, digamos, pierde la altura normal, la articulación propiamente dicha, y por supuesto todo ello puede traer renguera. Es decir, no estamos diciendo que para que sea un síndrome doloroso de cadera tenemos que tener esos 9 puntos. Lo que estamos diciendo es que algunos de esos 9 puntos van a aparecer. El paciente consulta por alguna de estas cosas, siendo el motivo de consulta fundamental el dolor. No es el único, pero es el motivo de consulta fundamental. Entonces, nosotros lo que decíamos, dentro de este síndrome doloroso de cadera, está el tema de hoy, por supuesto, que es la coxoartrosis o la artrosis de cadera. Y nos puede dar alguna o todas estas manifestaciones. Si nos da todas estas manifestaciones, podremos entender que el paciente está realmente muy mal, y aparte de darnos todas las manifestaciones, hay que ver la intensidad de la misma. Claro. No es lo mismo una renguera incipiente, un paciente que recién empezó a renguear, que una persona que ya renguea hace muchos meses, hace muchos años, a causa de esta artrosis de cadera, porque esto después va a tener significación para el tratamiento de la misma. Entonces nosotros decíamos, hace unos minutos nomás,
que en la artrosis de cadera todo se dispara, todo comienza en la célula del cartílago. Esto es muy importante. ¿En la célula? En la célula del cartílago, en el condrocito, se dispara. Bien. ¿Sí? Con una serie de fenómenos bioquímicos. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que hace disparar esta serie de fenómenos bioquímicos? Muchas veces se sabe, muchas veces no se sabe. Por ejemplo, si nosotros tenemos microtraumatismos repetidos, ciertas profesiones, ciertos trabajos que están permanentemente sacudiendo la cadera con pequeños golpes de la misma, es decir, es factible que esos golpes repetidos muchas veces a lo largo de muchos meses y muchos años comience a alterar la estructura celular, y al comenzar a alterar la estructura celular se empiezan a disparar esta serie, este fenómeno en cascada que va a terminar con todo el desgaste de la cadera. Pero acá lo que vamos a ver en este macaquito, en este dibujito, en azul, lo que estamos viendo básicamente es el área de la cadera, de un lado, por supuesto, es decir, también la cadera corresponde a la otra parte contralateral, pero para el dibujo, para que se pueda entender, esa es el área de la cadera en azul, ¿sí? En rojo, ¿por qué dibujé en rojo? Porque lo que vamos a ver en muchos pacientes, porque en rojo ya corresponde a la pierna, ya corresponde al muslo y por supuesto a la rodilla, que no es dentro de la topografía del área de la cadera. Pero ¿por qué lo dibujé? Porque muchas veces en los problemas de cadera, incluido la artrosis que estamos hablando hoy, la coxoartrosis, vamos a ver esta distribución del dolor. Es decir, no solamente puede atacar la cadera, como decíamos, lateralmente, en la ingle, como mostramos en el dibujo anterior, en la propia nalga, digamos, toda esa sería teóricamente y prácticamente el área de cadera, sino que muchas veces vamos a ver cierta propagación, digamos, para que el televidente entienda, cierto dolor reflejo. Nosotros llamamos propagación hacia la pierna, hacia el muslo, y muchas veces ese dolor propagado también va a llegar a la rodilla. Y esto es fundamental que se entienda, porque el paciente puede consultar perfectamente por el dolor localizado en la cadera, localizado en la ingle, localizado en la nalga, pero muchas veces me dice, doctor, a mí también se me corre el dolor por el muslo. A mí, doctor, se me corre el dolor y llega hasta la rodilla. Y no necesariamente vamos a tener afectada la rodilla homolateral como lo mostraba el dibujo. Es decir, le duele por reflejo, pero nosotros muchas veces hacemos todo el análisis de la rodilla correspondiente y está totalmente indemne. Lo cual no significa, y no es un juego de palabras, que la rodilla homolateral también esté afectada. Puede también estar afectada, pero en este caso la significación sería de que nosotros podemos tener un problema de cadera, nosotros podemos tener una artrosis de cadera y no necesariamente, es decir, tener el dolor, la patología también en la rodilla. Sí el reflejo, pero no la patología propiamente dicha. Entonces, ya para terminar, entonces decimos esto. Y vamos a decir seguramente la semana que viene con esta patología, con la artrosis de cadera, porque es muy importante. Que el inicio de la artrosis de cadera muchas veces se puede saber porque viene microtraumatismos, macrotraumatismos, incluso accidentes, cirugías, pero muchas veces no sabemos por qué viene, se comienza a disparar el proceso degenerativo y ahí tenemos que entrar nosotros para tratar de darle una solución al paciente. Placer. Gracias, doctor Hackter. Hasta el martes venidero. Señoras y señores, nos vamos a la pausa. Ya vienen los testimonios de exteriores sobre el tema central que abordamos mañana. ¿Somos una sociedad individualista o tenemos conciencia social? Con distinguidos panelistas y con vuestra participación. Después, la novedad científica de cada mañana. Hoy son varias. La primera tiene que ver con el cáncer de mama. Las últimas en vivo desde Buenos Aires con el Congreso Mundial de Cardiología. Antes viene el doctor Pedro Bustelo y su ciclo sobre la depresión. Testimonios, señor director.